Bien, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hechos capítulo 15, verso 13 al 18. Tengan la bondad de sentarse. Bien, hermanos, vamos a entrar a un pequeño recorderis para que podamos, ¿cómo se dice?, encauzar, como tuvimos unas dos enseñanzas sobre lo que es la historia de la iglesia dentro del tema que llevamos, el tema general que llevamos es ¿qué? Eclesiología, que tiene que ver con la iglesia. Y este tema, recordándole, este tema se divide en tres partes principales. ¿Cuáles son? Este tema lo hemos dividido en tres partes principales que son, primero, particularidades generales de la doctrina tocante a la iglesia. Segundo, el contraste que hay entre Israel y la iglesia. Y tercero, las 7 figuras que muestran la relación de Cristo con la iglesia. Esos son los 3 puntos principales en que se divide este tema. Estamos en el primer punto, que son las particularidades generales de esta doctrina de la iglesia. Dentro de esas particularidades generales, hemos visto primero la iglesia como organismo y segundo, vimos la historia de la iglesia como fue la era de los mártires, la era de los gigantes, todas esas eras que ha vivido la iglesia. Y también vimos ya el domingo pasado cómo llegó la iglesia a Colombia y de dónde vino. Porque nuestra iglesia no es un movimiento, tampoco es una secta religiosa, ni tampoco es una derivación del pentecostal, ni se deriva tampoco del pentecostalismo. Nuestra iglesia tiene su origen y su origen comenzó en Jerusalén, que no es la misma gente, está bien, se lo acepto al que sea, pero de que es la misma iglesia, es la misma iglesia, porque tiene la misma estructura doctrinal. Entonces eso no se nos puede olvidar. En el punto que llevamos, que son las particularidades de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, este punto se divide en 7 partes. Les estoy recordando. La primera parte es el significado de la palabra iglesia, que ya la vimos, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos viendo ejemplos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, qué significa la palabra iglesia, qué significaba para Israel, qué significaba para los griegos, qué significaba para los gentiles. Y ya vimos esa parte. Estamos en el punto segundo, que es, diríamos, del primer punto, que son las particularidades generales. Estamos en la parte B, que es el hecho de una nueva empresa divina. El hecho de una nueva empresa divina. Y E, o diríamos C, las varias palabras empleadas. Las varias palabras que se emplean tocante a la iglesia. D, el uso por primera vez de la palabra iglesia. E, la iglesia, el propósito divino en el presente. F, 4 razones por las que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. Y G, la iglesia en tipo y profecía. Estamos entonces en este primer punto, nos corresponde hoy la parte B, que viene siendo, a ver, ustedes no están tomando nota, por eso es que les hago el recorderis, porque yo sé que
Esto es una escuela dominical. Aquí no es para venir a brincar y nada más, no. Aquí es para venir a aprender. O aprendes o aprendes. Para eso venimos, a aprender. Entonces, a veces nosotros nos gusta es solamente lo emocional. No, hay que darle también lugar a la parte doctrinal, a la enseñanza. Entonces, oíme, ejemplo, los rudimentos de la doctrina, lo elemental de la doctrina es la fe, la unicidad, eso es lo elemental. La unicidad, la fe, las obras, el arrepentimiento, eso es elemental. Pero esto que te estamos dando no es elemental. Ya es un paso más que tú debes escalar, que debes ir escalando. Estamos en eclesiología, es algo profundo, muy profundo. Les voy a decir que esta materia, esto no lo ven ni los que están estudiando en el Instituto Bíblico. Ellos lo ven, pero ven la parte elemental. ¿Así o qué? Pero ya esta parte no la ven. Porque es, diríamos, ya la segunda parte de esta doctrina. Entonces, por favor, ponte pila. Grábate bien. A ver. Vamos a hacerle aquí un examen aquí a pequeños rasgos. El que vea distraído le pregunto. ¿Qué materia, qué tema general estamos viendo? A ver, Vilma. ¿Cuál es el tema general? Por un confite, a ver, ¿cuál es el tema general? Eclesiología. ¿En cuántas partes se divide este tema? ¿Cuáles son? ¿La qué? Claro, las particularidades generales de la doctrina de la iglesia. Segundo, el contraste que hay entre Israel y la iglesia. Tercero, las 7 figuras que se emplean para describir la relación entre Cristo y la iglesia. Son 7 figuras. Y hay iglesias que no tienen una de esas figuras, no es la iglesia. Y lo veremos después, cuando lleguemos a ese punto lo veremos. Entonces estamos en el punto 1. En el primer punto, que son las particularidades generales, y el primer punto se divide en 7 puntos. Y estamos viendo el segundo punto, la parte B de ese punto, que es el hecho de una nueva empresa. Dios estableció una nueva empresa. Cuando tú hablas de empresa, de pronto te imaginas allá de cómo es esas industrias o cuestiones. No, tienes que imaginarte es lo que Dios ha realizado como tal, lo que Dios emprendió. Hermanos, para los que estamos acostumbrados, veníamos acostumbrados a ese orden religioso por más de 2000 años, para nosotros sería esencial que nosotros nos formemos siquiera una imagen mental de cuál fue la reacción de los israelitas cuando vieron establecida la iglesia aquí en la tierra. Esa innovación transformadora, esa innovación que representaba el lanzamiento, nada más y nada menos que el lanzamiento de la iglesia. ¿Y de qué forma? Como un proyecto divino. Eso para los israelitas fue como si le hubieran dado una patada en el estómago o quién sabe qué. ¿Por qué? Porque los israelitas hasta ese momento, hasta el día de Pentecostés, hasta ese momento, los israelitas, que ellos, para ellos podríamos decir, ocupaban el campo religioso ante Dios. O sea que antes de esto, los judíos eran delante de Dios los únicos. De ahí para allá todos eran ¿cómo? Gentiles, paganos. Pero la única religión verdadera era el judaísmo. Y ellos se consideraban bendecidos, promovidos por el Dios mismo, puesto que esa era la voluntad de Dios. Se consideraban de esa manera.
porque ellos se consideran el pueblo de Dios en este mundo. Ahora, los beneficios o los beneficiarios del judaísmo estaban atrincherados allá con su posición religiosa y en sus convicciones que le eran confirmadas de luego por el mismo Dios. Ellos se sentían ahí los únicos. Entonces hay que tener en cuenta este hecho, que este nuevo propósito del plan divino con la iglesia, podemos decir algo que intencionalmente no había sido revelado a nadie. ¿Sí? ¿Tú me puedes mostrar por la Biblia que intencionalmente antes esto se había revelado a alguien? No se había revelado a nadie. Eso era un misterio. Estaba en misterio. Suspenso allí. Pero Dios sí había anunciado de cierta forma de que Él haría una obra extraña. Que Él iba a hacer una obra extraña. Y a veces algunos la vieron y la saludaron de lejos, pero no entendían nada. O sea que esto estaba velado para los israelitas, completamente velado, a tal punto que ellos se consideraban, vamos a decir, como algo único, especial. Y de una forma repentina, ponte a pensar en eso, de una forma repentina, sale un nuevo pueblo. Ahora pensemos nosotros a veces, considerándonos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y yo me remonto a aquellos tiempos, los años 60 y pico, luego el hermano Marchena sabe de esos tiempos, nosotros nos creíamos los únicos, exclusivos, nada más. Y la verdad es que nosotros lo somos. Esa es la verdad. No es que nos creamos, es que lo somos, los únicos. De ahí en fuera, yo no sé si alguien se quiera molestar, pero es que Dios, porque algunos interpretan mal lo que está en Eclesiastés o en Cantares, donde dice, porque 700 son, ¿qué? Las doncellas, 300, la reina, no sé cuántas, pero nota que dice, una es la amada mía. Entonces, algunos piensan que hay varias, que todas esas iglesias pertenecen. No, señor. Esto consiste porque no había muchos pueblos de Israel, había uno solo, nada más. Así con la iglesia hay uno solo. Y a tal punto que ahora en este tiempo tienen que los israelitas entrar a la iglesia para poder ser salvos. Porque en este tiempo solo hay un pueblo, no hay dos pueblos. Qué maravilloso es esto, que Dios deja la relación que tiene con su pueblo especial, con el que tiene las promesas y todo esto, y abre una relación con un pueblo que de los dos pueblos hizo un solo pueblo para tratar con ese solo pueblo. Y ese solo pueblo es la iglesia. Y ahora nada más la iglesia. Bueno, pensemos, somos los únicos, la iglesia. Y ocurre que tal que de pronto surgiera otra iglesia, surgiera un nuevo proyecto divino no pronosticado y que este nuevo proyecto divino forzara a invalidar a la iglesia que tenemos donde estamos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Igualito. Así como reaccionaron los judíos, reaccionaríamos nosotros. No, esa gente ni siquiera las amaríamos, ni siquiera. Luego tú me vas a decir, entonces esos grupos que están por ahí, eso que se oye por ahí, que sanan, que hacen milagros, pueden ser. No, no puede ser. Porque las cosas tienen que tener un orden, y el orden siguiente es que la iglesia no nace en un desorden. La iglesia no está establecida para que pueda surgir otro grupo semejante a este. Tiene que nacer una persona de una virgen. Y luego esa persona, después de muchos años, morir en la cruz, ser muerto
y no únicamente muerto, sino resucitar al tercer día. Si eso sucede, entonces sí sería establecido ese nuevo orden. Pero mientras tanto no. Y por eso es que se establece ese nuevo orden. Pero supongamos que eso sucediera. Echemos a volar un poco la imagen. Supongamos que eso sucediera. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? De la misma manera que reaccionaron los judíos. Ellos no podían. Por esa razón ellos no recibieron a Cristo y lo rechazaron y todo ello. Porque ellos no podían aceptar esto. Para ellos eso estaba velado. Ahora, nosotros analizamos este hecho. Ese prejuicio inflexible que tenían los judíos hacia la resistencia y esa resistencia violenta contra la iglesia, ¿qué demostraba? Eso estaba demostrando el celo que ellos tenían, vamos a decir, demostraba la sinceridad con que ellos creían en Dios. Eso es lo que demostraba, esa sinceridad que ellos tenían. Y vamos a decir, la forma como ellos estimaban los privilegios que Dios les había dado. Entonces, al ver esto, ellos se ponen celosos. Era muy difícil para ellos aceptar, vamos a decir de esta manera, como lo decían ellos, aceptar que los perros, los despreciados gentiles, porque eso éramos nosotros. Entonces, hay hermanos que dicen cosas que yo me hago así. Pero dicen, porque Dios escogió a lo más vil, a lo menospreciado de este mundo, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Por ejemplo, dice la persona, por ejemplo, yo era un marihuano, yo estaba enredado en la droga, yo estaba metido por allá, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Y yo digo por acá, ¿y no te da vergüenza decir eso? Sea serio. A mí me daría vergüenza decir eso. Yo qué diría, lo que pasó de en adelante. Las cosas viejas pasaron, todo hecho nuevo. Yo eso no tengo ni que recordarlo. Como dice el himnólogo, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. ¿Y yo por qué tengo que andar en eso? Ni recordarlo. Yo todas mis fotos cuando estuve en el mundo, cuando era un hermoso adolescente, ese hermoso adolescente, esas fotos las rompí toditas. Con eso, para mí, no ha existido sino una sola vida, esta, nada más. Entonces creen que lo vil y lo menospreciado del mundo son aquellos que están metidos en el lodo, porque todos estábamos en el lodo. Me parece que uno más embadurnado que otros, pero todos estábamos en el lodo. Unos más embadurnados, porque hay uno con la moral, la cuestión, pero igual, estábamos igual todos. Y piensan que ese es lo vil que Dios escogió. No. Lo que pasa es que los judíos, ellos como tenían esa posición que Dios le había dado, ellos nos consideraban a nosotros como lo vil. Éramos menospreciados ante los ojos de ellos. Éramos considerados como los perros, los despreciados. Y entonces Pablo le hace ver eso, que a esos vil, que eran los gentiles, Dios los escogió para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo, para ponerlo en ese lugar. Ahora, para ellos no era muy fácil aceptar esto, no lo aceptaban, que hubiera sido un pueblo elegido los gentiles, no. Entonces, contemplando esta posición, y vamos a decir, nosotros lo podemos ver desde el punto de vista humano, tenemos que concluir, hermanos, hay que concluir. Como dije ahorita, no había otra posibilidad de que pudiese, vamos a decir, de que se pudiera establecer otra empresa como esta. No la había, no podía haber de otra forma, no había la posibilidad de que un movimiento, de que una empresa como la iglesia pudiera establecerse. No la había, sino solamente por ese medio. El mismo Dios se manifestó en carne. Ahora, yo estaba viendo ustedes se dieron cuenta el video del domingo pasado de la historia de la iglesia, ¿se acuerdan?
Ahí el narrador dice que cuando Larsen pisó allí la mejor ciudad de Colombia, ¿sí se acuerdan? Donde está el mejor equipo del mundo. Cuando pisó allí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Cuando pisó allí el hermano Larsen, ¿qué dice el narrador? No tenía en mente que se estaba comenzando la más grande empresa en este país. Ni siquiera pasaba por su mente. Y date cuenta cómo está esta iglesia. Y esto no es nada. Todavía es para que tuviera más grande. Pero como nosotros ustedes son gente. Como ustedes son gente, por eso es que las cosas están así, de esta forma. Pero es para que esto estuviera todavía más grande. Hay que echar para atrás, porque no me estén haciendo mofa por ahí. Hay que mirar hacia atrás también. Entonces, para que esto estuviera más crecido también. Los que están afuera creen que no lo estoy viendo. Me doy cuenta. Pero hermanos, esto es una grande empresa que solamente se puede decir que es establecida por Dios. Ahora, vamos para adelante, vamos adelante. Todos los prejuicios y resistencia que tuvieron los judíos los llevó hasta el punto de cometer asesinato. Y lo vimos cuando vimos la historia de los mártires. Vimos que el primer mártir en la iglesia es Esteban. Y allí estaba Saulo de Tarso, quien aparentemente era celoso porque él no podía aceptar que existiese otro grupo. Él no lo podía aceptar. Pero hubo un cambio en este hombre. Más adelante hay un cambio cuando él tiene ese encuentro con Dios. Por eso yo te digo, hermano, cuando una persona en verdad tiene un encuentro con Dios, todos sus prejuicios cambian. Cuando todavía una persona anda por ahí que todavía tiene guardado los talismanes y tiene guardado algunas cosas y todavía anda con setas de viejo por ahí, o bueno, no de los viejos aquellos, no de los viejos acá. Los viejos acá somos diferentes, son diferentes los viejos acá. Entonces, acá, pero esas setas que, ¿por qué me viene a pedir sal en la mañana si me va a arruinar el día? ¿Cómo me viene a cobrar tan temprano? Ya todo Cristo lo pagó en la cruz. Yo no le debo nada a nadie. Aquellos que tienen toda esa cantidad de setas, esa persona realmente todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. Aquel que todavía anda atacando a los colores, a cuestiones de la política, que yo soy conservador, que yo soy el liberal, que yo soy esto, que viva el partido. Esa persona no ha tenido un encuentro con Dios. Porque cuando la persona ha tenido un encuentro con Dios, él puede decir, ahora veo claramente. Ya para él no hay judíos, ni griegos, ni gentiles. Él ve en la iglesia del Dios vivo. Esa persona que tiene un encuentro con Dios tiene que producirse un cambio y un cambio radical. En el apóstol Pablo o Saulo se produjo ese cambio a tal punto que fue tan impactante en este judío ese cambio que él expresó las palabras más revolucionarias que pudiera haber expresado cualquier judío. Ningún judío quizá había podido expresar esas palabras. ¿Cuáles? Están en Romanos capítulo 10, versos 12 y 13, donde él dice, porque no hay diferencia entre griego, o sea, gentil, entre judío y griego, o sea, gentil. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¡Aleluya! Ese fue un gran cambio que se produjo en este hombre. Entonces, por tal motivo, según Hechos capítulo 15, en el primer concilio de la iglesia que se hizo en Jerusalén, según Hechos 15, allí la iglesia llegó a una conclusión, que un nuevo propósito había sido introducido
y que cuando ese propósito llegara a su conclusión, Dios tomaría una vez más el programa judaico y lo llevaría a su consumación. Eso es lo que ellos pueden entender. Eso fue revelado, le fue revelado de parte de Dios a ellos. Ahora, el amor cristiano, el amor a Cristo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora en nuestras almas. Se ha apoderado de nuestros corazones a tal punto en los que creemos que desde ese tiempo, tanto gentiles como judíos, oíme bien, no los voy a torturar mucho porque yo sé que hace mucho frío. Entonces, el frío es malo, arrópense ahí, caliéntense uno con otro ahí, para que se les pase el frío. Quiere decir esto que la antigua pared intermedia, la antigua pared, yo te pregunto, ¿cuál era la pared intermedia entre judíos y gentiles? ¿Ah? La leyenda vallenata. La ley de Moisés produjo una pared intermedia. ¿Por qué? Porque yo sé que, compréndeme la expresión, ellos se creían dueños del balón. ¿Sabes lo que quiere decir esa expresión, dueño del balón? Que el que tenía el balón tenía que jugar así fuera malo. Porque si no, ¿qué decía él? Me llevo el balón. Dice el fin del juego. Fin, se acaba el juego. Me llevo el balón. Entonces, ellos se creían los dueños del balón. Ya. Para ellos no había nada. ¿Por qué? Porque en sí tenían el balón. ¿Cuál era el balón? La ley. Aquí está la ley. ¿A quién le dio la ley? ¿Ah? ¿A quién le dio las promesas? ¿Ah? ¿De quiénes son los padres? ¿De quiénes son los profetas? ¿De quiénes los patriarcas? Y nosotros. Pero vino Cristo y ¡pum! ¡Fuera con esa pared! Y dice que el día que Cristo murió, el templo se abrió, se rasgó el velo. Acercaos con toda confianza al trono de la gracia por ese camino que ha sido abierto por Cristo. Ahora hay un acceso directo a entrar no únicamente a ese templo hecho de manos de hombre, sino a entrar a los mismos cielos. ¡A Dios sea la gloria! ¡A Él sea la gloria! Bonita empresa, qué maravillosa empresa, bendita empresa es la iglesia del Señor. Por eso tratar de establecer un grupito por ahí, cuestión, eso es lo más grave que puede existir. Y hay quienes quieren ser cabeza de ratón, como dice Eliseo Duarte, en vez de ser cola de león. Yo prefiero ser, aunque sea la uña del león, antes que ya ser una cabeza de ratón por allá. Bendita empresa, es que no hay otra. No hay otra. Y esto no es como las empresas en el mundo, que cuando hay una empresa grande, las multinacionales absorben las pequeñitas y las pequeñitas se unen o a veces se forma un solo nombre, se llama las megas empresas. No, aquí hay una sola. Y se llama la iglesia del Dios vivo. Eso pentecostal es una razón social para la personalidad jurídica. Pero esta es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Hermanos, el mensaje de las riquezas del Evangelio sobrepujan a todo conocimiento, es proclamado igualmente. Ahora ya no hay diferencia. No hay diferencia. Esto me hace acordar a cuando yo estaba niño todavía. Y como es, uno niño se le da por hacer muchas cosas, y una cosa que uno en el pueblo, en el monte por allá, se le da por hacer cosas raras. Y todas unas cosas que me daba a mí era por fumar. Me gustaba fumar cigarrillo, y entre más escondido, como que era más sabroso. Y mi papá nos regañaba y nos pegaba por eso, pero entre más nos pegaba, más lo buscábamos. Y un día, entonces mi hermanito, el que estaba en tercer lugar, se llama Domingo,
Él nos acusaba y hacía que nos pegara. O sea que él nos tenía ahí siempre con eso. Cualquier cosa que nosotros no queríamos, se lo digo a mi papá que ustedes fuman. No, no, tranquilo, toma. Oye, cosa, se lo digo a mi papá que ustedes fuman. Y ahí nos tenía. Un día estábamos en el trabajo, en el campo, y mi papá con él mismo nos mandó 4 cigarrillos a cada uno. A Alfredo y a mí. Y una caja de fósforo. Y yo dije, ¿esto qué? ¿Tú dónde sacaste esto? ¿Nos quieres comprar, verdad? Yo, no, eso se los mandó mi papá. ¿Mi papá? ¿Y por qué los mandó? Él dice que si se quieren matar, que se maten. Que él no los va a detener más. Que fumen. De ahí en adelante el cigarrillo no me gustaba ya. Y se le acabó la cosita a mi hermano. ¿Y ahora quién acusa a quién? ¿Y ahora quién acusa a quién? A ver. ¿Y ahora quién acusa a quién? Así nos tenían los israelitas. Pero ¿ahora qué? Ahora ellos mismos tienen que recibir a Cristo para poder ser salvos. Ahora la riqueza del evangelio es tanto para ellos como para nosotros también, porque ahora hay un solo pueblo y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios, porque un día conoció a Cristo el Señor. Aleluya, aleluya, alabado es su nombre. Aleluya. Para todos igual ahora. Bendito es el nombre del Señor. En el concilio de Jerusalén, según Hechos 15:9, se nota la transformación que hubo también en el apóstol Pedro. Pedro pertenecía un poco a aquella raza, aquella gente, era un poco compartidario con la tradición judía y con ¿cómo que dije el domingo antepasado? Con pues se me escapa el nombre, aquella familia sacerdotal, Macabeos. Él estaba dispuesto para la revuelta, lo que existiera. Pero hubo una transformación tal en él. Es que, hermanos, cuando yo los miro a ustedes, o cuando Dios me hace mirarlos a ustedes, porque a veces cuando los miro como yo miro, me da ganas de cocotear a algunos. Pero cuando los miro como Dios me hace mirarlos, ustedes no se imaginan cómo los veo yo. Algo especial. Un tesoro escondido en este mundo. Un pueblo grande. ¿Tenemos defectos? Claro que los tenemos. Igual que los israelitas. ¿Tenemos problemas? Las tenemos. Dificultades, trifulcas, las tenemos. Hasta el punto que a veces hasta hablamos mal de la suegra. Tenemos todas esas cosas. Las tenemos. Pero cuando se ve la sangre de Cristo sobre cada uno, Cristo nos mira. Porque tú te das cuenta, en la Biblia encontramos un pueblo. Entonces, si tú lees la historia de ese pueblo, que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto venía con rebeldía, exigiendo carne, exigiendo una cosa, exigiendo otra, y el pobre Moisés, ataje por aquí, ataje por acá, hasta que le volaron la chispa al pobre Moisés también. También, porque el único que tiene paciencia, que nunca se la han podido agotar, es Dios. Pero ahí los hombres también. Se le agota la paciencia. Se le agotó la paciencia a Job. Se le agotó la paciencia a Moisés también. Le agotaron la paciencia al pobre hombre, que hasta cogió rabia y cogió la pobre piedra y ¡pah! Y la golpeó con ira. ¿Y qué fue lo que pasó? Y que no glorificó el nombre del Señor, que ¡pah! Y golpeó la piedra para que salga agua. Molestosas partidas de llorones. Y ese pueblo que venía más torcido que una culebra mojada con petróleo, llegó por allá a un lugar, alabanza. Y aquel rey tenía miedo de ese pueblo. Tenía miedo. No le tengas miedo al diablo. El diablo nos tiene miedo a la iglesia. Él sabe quiénes somos. Él lo sabe bien. Y aquel rey tenía miedo. Ese pueblo no puede pasar por aquí, nos acaba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. Ellos son bendecidos de Jehová. Y si logro que un hombre de Dios los maldiga, hasta ahí llegan.
Y hizo que un hombre, un profeta todo sollado, todo loco, por dinero. ¿Te han leído eso en la Biblia, no? Se lo estoy relatando en mi lenguaje. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Balaam. Balaam iba embalado. Y cogió el dinero y se montó en su burrita. Y ahí iba pensando todas las maldiciones que le iba a lanzar al pueblo. Y de pronto la burra lo restregó contra una piedra ahí y no quería la burra. ¿Y qué le pasa, animal? Pedazo de burra, ¿qué te pasa? Tenías que ser burra. Y al fin la hizo que. Y de pronto otra vez la burra se metió para el monte. A veces, ¿cuántos tuvieron que cabalgar burros así que llaman burro melero? Que cuando él baja la cabeza y se mete así, hermano, eso no lo aguanta nadie. Y el pobre varón enjarraba al cabestro. ¡Burra! Otra vez la burra entró al camino. Y llegó a un lugar que ni para allá ni para acá. ¿Y qué hizo? Se echó. Se tiró al suelo la burra. Y jala Balaam una vara. ¡Pa! ¡Pa! Y la burra dice, ¿por qué me pegas? Imagínate. ¿Qué harías tú? Patica, ¿para qué te tengo? Pero este profeta era tan loco que dice, ¿cómo no te voy a pegar si eres desobediente, burra mala? Dice, tú, dice la burra, examina, todo este tiempo yo te he sido fiel. Y ahora, ¿por qué no lo he hecho? Y entonces Jehová le abrió los ojos y vio que en todo el camino estaba un ángel con tremenda espada. Querubín. Aleluya. O sea que las otras veces que la burra se había apartado era para no estrellarse con el ángel. O sea que la burra veía más que él. Cuando una persona está enceguecida por el diablo, hasta los animales ven más que él. Ven la gloria de Dios. Y a veces la persona enceguecida no ve nada. Aquí no es de sentir, a veces de ver y ver con el entendimiento. Es lo que se necesita. Y este ángel le dice, yo sé que tú vas con camino a maldecir el pueblo de Israel, pero líbrate, Jehová, de que tal cosa hagas. Tú lo que vas ahora es a bendecirlos. No lo vas a maldecir. No lo puedes. Ese pueblo es bendito del Señor. Y no lo puedes maldecir. Aleluya. Aleluya. Y el profeta se fue. Y lo paró el hombre. Mira ese pueblo. Obvio que el diablo le mostró todas las torceduras que tenía. Todas las impurezas se las mostró el diablo. Ese pueblo no merece sino ser maldito. Y cuando él abrió la boca, oh Israel, que parecéis rebaño que sale del lavadero, apacentado por su pastor, no veo ninguna tacha en ellos, no veo ninguna falta en ellos. Pueblo hermoseado por Dios y bendecido. Y el rey, ¿qué te pasa? Tú lo estás bendiciendo. Es que no lo puedo maldecir. Dios, las cosas no se le escapa una. Cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo, serán benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Este pueblo, dice la Biblia, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, con toda bendición, con toda. No le tengas miedo a esas cosas. Tú eres bendito del Señor. Somos bendecidos por Él, porque este es el pueblo de Dios. Y no importa lo que quiera venir, porque aún el enemigo no tiene nada en esta iglesia. Nada. Aleluya. Esta es la iglesia del Dios vivo. Puesto de pie, hermanos. Dale la gloria al Señor. A Él sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y te damos la alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. A Dios sea la gloria.
Sí. ¿Cuánto quieren darle la gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Dice, no se debe decir que se le va a dar. No, sí, hay que dársela porque a Él se debe. A Él debemos la gloria y la honra. Somos lo que somos por su gracia. Considérate como lo que eres. Cuando un cristiano sabe lo que no hay que estarle diciendo, no te pongas esto, no comas esto, no fumas esto, no vayas allá. No. Y te doy las gracias. Aleluya. Te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanza entre naciones. Sois un pueblo especial. Gracias al Señor. Señor Jesús, gracias Padre Celestial. Gracias por todas tus bondades, tu misericordia. Gracias Señor, oh, porque nos has llamado, porque hemos podido ver tu iglesia, tu nombre, ver tu gracia, Señor Jesús. Engrandecido y alabado es tu nombre. Oh, la gloria a tu nombre, Jesús. Yo invito que pasen acá adelante las personas que en esta semana han recibido al Señor. A ver, hermanos líderes, no se quiten de ahí. Hermanos líderes, traigan los hermanos que en esta semana han recibido al Señor. A ver, ¿están aquí? ¿Sí me están oyendo? Las personas que en el curso de esta semana han recibido al Señor. Vamos a orar por ellos. Vamos a presentarlos. Los hermanos Luis Carlos y la hermana Eliud los atiende allá afuera. Por favor, hermanos, no a la pirata. Compremos lo nuestro. No es una colaboración, es un reconocimiento a la obra del Señor. Cuando estás comprando un CD o un libro hecho por un hermano de nuestra iglesia, está reconociendo la obra del Señor en tu pueblo. Bien, ¿cuántos dan una alabanza al Señor? ¡Aleluya! 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 Dios les bendiga a todos. Culto esta noche, 6:30.